Ya, listo. Seguimos entonces con... Vamos a terminar Vamos a terminar el capítulo segundo de la Constitución. Se refiere a la nacionalidad y la ciudadanía. Y después vamos a tratar de avanzar con el capítulo cuarto, que se refiere al Poder Ejecutivo. Quedamos entonces acá en el recurso de reclamo o de recurso de reclamación. Como yo le había dicho en la clase pasada, este recurso de reclamo o de reclamación es un recurso extraordinario. Son escasos y raros estos recursos que están establecidos en la Constitución política, porque se distinguen de los recursos ordinarios, que son aquellos recursos que están establecidos en la legislación común. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil o de Procedimiento Civil, también en el Código Procesal Penal. Ahí se distinguen entre recursos ordinarios, que son aquellos que se interponen para recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva. Por ejemplo, el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de revisión, etc. En cambio, este es un recurso que está establecido en el artículo 12 de la Constitución Política y es aquel que procede respecto de aquella persona que se siente afectada por un acto o una resolución de autoridad administrativa. Entonces debe tratarse de una persona de que haya sufrido alguna privación, perturbación respecto de su derecho por la autoridad pública que la haya privado de su nacionalidad chilena. Que por lo tanto que le haya privado de su nacionalidad o que su nacionalidad chilena la haya perdido. Y por lo tanto establece un recurso de acción penal pública o popular que se llama, en virtud del cual cualquier persona podrá recurrir por el afectado o el mismo afectado, estableciéndose un plazo de 30 días ante un tribunal competente, que en este caso es la Corte Suprema, para que conozca como jurado y en un tribunal pleno. Lo que significa esto, hay una diferencia con los demás recursos de materia ordinaria, porque en los recursos ordinarios la regla general es que las Cortes, o sea la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, conozcan de la tramitación de un recurso ordinario en salas, ¿ya? En salas previa vista de la causa. En cambio, como este es un recurso especialísimo, el plazo es bien extenso, porque es un plazo de 30 días contados desde que haya sufrido la afectación del derecho y el tribunal conoce en pleno. Y la interposición de este recurso suspende, en este caso, los efectos del acto que se está recurriendo. Las causales establecidas en este artículo 12 son, primero, que se haya dictado una resolución o un acto administrativo. Como lo vimos en la clase pasada, la nacionalidad se puede otorgar a través de un acto administrativo o por ley. En este caso, si es que se dicta un acto administrativo o una resolución administrativa proveniente de la autoridad que primero haya privado la nacionalidad chilena. Un acto o resolución de autoridad administrativa, o cuando se dicte también un acto o resolución de autoridad administrativa, pero que en este caso desconozca la nacionalidad chilena. O sea, proceden dos casos: cuando prive la nacionalidad chilena, cuando se prive de la nacionalidad o cuando se la desconozca. Vamos a ver la primera causa. Cuando se dicte un acto o resolución de autoridad administrativa
que priva a una persona de su nacionalidad chilena. Para que proceda este recurso debe existir primero que nada una resolución o un acto de una autoridad administrativa que prive de la nacionalidad. En este caso entonces, por ejemplo, habíamos visto el artículo 11. El artículo 11, número 2, dice: la nacionalidad chilena se pierde por decreto supremo. Ahí hay una resolución administrativa. Se dicta un decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o a sus aliados. Aquí hay una discusión que vimos en la clase pasada respecto a qué se entendía por la prestación de servicios. Por lo tanto, tiene un concepto amplio, no solamente la prestación de servicios militares, la prestación de servicios de inteligencia, sino que también puede ser acá considerado la prestación de servicios de carácter económico, de carácter logístico, de información, etc. También debe tratarse de una guerra exterior. Entonces aquí se discute también si es que comprende aquellas sublevaciones internas, sublevaciones interiores, guerras civiles, conmoción, estados de excepción, y por lo tanto deja afuera acá todo este estado de excepción constitucional por una sublevación interna de la población. Y solamente se concentra en este caso tratándose de una guerra exterior y respecto de enemigos de Chile o de sus aliados. También comprende entonces esta primera causal el artículo 11, número 3, una resolución de autoridad administrativa que prive de la nacionalidad chilena, número 3, la cancelación de la Carta de Nacionalización. Como vimos en la clase pasada, la Carta de Nacionalización es aquella nacionalidad que se obtiene respecto de extranjeros que obtuvieran la Carta de Nacionalización de conformidad a la ley. Entonces, si se le priva a una persona regularmente de esta nacionalidad mediante una resolución administrativa o un acto administrativo, recurre por lo tanto dentro del plazo de 30 días a la Corte Suprema. La segunda causal, también para proceder o que sea procedente este recurso de reclamo, es que también un acto o una resolución de autoridad administrativa desconozca, en este caso, se desconozca la nacionalidad chilena. El concepto de desconocer se entiende que la persona se le haya negado la nacionalidad chilena y por lo tanto se le desconoce su condición de chileno. ¿Quién es el titular de esta acción o acción constitucional? El titular es una causal genérica, es una acción pública y por lo tanto puede recurrir a la Corte Suprema el propio afectado, el interesado, en este caso el afectado por esta resolución o acto administrativo, como también puede recurrir cualquier persona a su nombre. Es muy parecido al recurso de amparo y al recurso de protección. El recurso de amparo del artículo 20 y 21 de la Constitución Política también otorgan una acción popular, porque el recurso de amparo y de protección son aquellas también recursos extraordinarios, en virtud del cual el afectado ante una privación, perturbación o amenaza de sus derechos o ante una detención ilegal o arbitraria, porque ahí están las dos diferencias que lo vamos a ver más adelante, puede recurrir él mismo por sí ante la Corte de Apelaciones respectiva o puede recurrir un tercero a su nombre. Entonces en este caso también son acciones populares. Generalmente estos recursos que están regulados en la Constitución Política son recursos que tienen como consecuencia o traen aparejada una acción popular, es decir, que cualquier persona que tenga conocimiento de la privación, perturbación, amenaza, de la privación de estos derechos que están garantizados por la Constitución, puede recurrir en favor de un tercero para que se restablezca el imperio del derecho
y se asegure la debida protección del afectado o de la persona que ha estado detenida, privada de su nacionalidad. En cuanto al plazo y de interposición del recurso, es un plazo bastante extenso. También el recurso de amparo y también el recurso de protección establecen este plazo de 30 días. Generalmente, la mayoría de los plazos establecidos en la Constitución para este tipo de recursos son de 30 días, contados desde que se haya cometido el acto o que se haya vulnerado los derechos del afectado. 30 días desde que se tiene conocimiento de la privación, perturbación o amenaza de los derechos que se quieren garantizar. ¿Y cuál es el efecto de la interposición del recurso? Lo que pasa es que los efectos de todo recurso son dos: el efecto suspensivo y el efecto devolutivo. Eso quizás lo van a ver, si es que no se lo ha explicado su profesor de procesal. El primer efecto es el efecto devolutivo. Significa que la interposición de un recurso, como característica general, significa que le da competencia para conocer al Tribunal Superior. Es decir, le entrega la competencia para que conozca el Tribunal Superior y resuelva el caso. Pero también tiene el efecto suspensivo, es decir, los efectos del acto que se está recurriendo se necesitan que se suspendan para que no causen más perjuicio al afectado. Y por lo tanto este es uno de los casos en que el ejercicio, el hecho de interponer este recurso ante la Corte de Apelaciones respectiva, ante la Corte Suprema, suspende los efectos del acto y resolución. Es muy parecido a la orden de no innovar. La orden de no innovar es aquella en que paraliza, ¿cierto? Paraliza los efectos del acto que se está, el acto que infringe mi derecho. Por ejemplo, una construcción. Yo tengo mi domicilio, tengo mi casita, y al lado de mi casita se está construyendo un edificio. Pero ese edificio causa peligro a los cimientos de mi hogar, peligros de derrumbe, filtraciones, etc. Entonces, el ejercicio del recurso de protección se solicita también la tramitación y la aceptación de una orden de no innovar. Y la orden de no innovar precisamente suspende los efectos del acto que causa perjuicio al afectado. ¿Cuál es el tribunal? Ya lo he dicho, el tribunal es la Corte Suprema. Aquí se dio una categoría superior a diferencia de los recursos de amparo y de recurso de protección, porque respecto de esos dos recursos de amparo y protección, el tribunal competente es la Corte de Apelaciones respectiva del territorio jurisdiccional donde se haya cometido el acto. Por ejemplo, si se comete aquí en Arica, es la Corte de Apelaciones respectiva de Arica. En cambio, en este recurso de reclamo, el tribunal competente es la Corte Suprema. Y a la vez es un tribunal que actúa como jurado, es decir, actúa o conoce de este recurso como tribunal en pleno. Es decir, todos los ministros que integran la Corte Suprema deben conocer, resolver y fallar este recurso de reclamación. Por último, también se establece una institución en el artículo 11, inciso final. El artículo 11, inciso final, señala: las personas o los hombres o los que hubieran perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo, solo podrán ser rehabilitados por ley. Por lo tanto, aquí se establece o se regula la institución de la recuperación de la nacionalidad. ¿Quién perdió la nacionalidad chilena? Quien haya perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de estas tres causales establecidas en el artículo 11, puede recuperar su nacionalidad. Por lo tanto, se establece una diferencia, porque
no pueden recuperar la nacionalidad chilena los que hubiesen obtenido la nacionalización por carta. Hay una diferencia respecto de aquellas personas que hubiesen obtenido su nacionalidad por carta y desean recuperarla. Bueno, ahí está lo que es la nacionalidad. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Eso de la renuncia o la cancelación de la nacionalidad por carta, ¿se puede recuperar igual, cierto? Que no le entendí esa parte. No, la diferencia que hay es con la nacionalidad por carta es respecto del artículo 11, porque los que pierden la nacionalidad por las 3 causales del artículo 11 solo pueden ser rehabilitados por la ley. Ahí está la diferencia, rehabilitados por la ley. En cambio, los que hubiesen perdido la nacionalidad por carta, del artículo 10, número 3, ahí no lo pueden recuperar por ley porque es una dicotomía que establece la Constitución y solamente se le otorga a los que hubiesen perdido la nacionalidad por el artículo 11. Ellos pueden recuperar por ley esa nacionalidad que hubiesen perdido. No así respecto a los que hubiesen perdido su nacionalidad por carta. Pero vamos a leerlo para que lo podamos comprender. Dice, quien perdió la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales de pérdida de nacionalidad contempladas en el artículo 11, puede recuperarla solo en virtud de una ley. Por lo tanto, dice, no podrán recuperar la nacionalidad chilena mediante carta de nacionalización. En otros términos, hay aquí una inhabilidad constitucional para nacionalizarse por carta de nacionalización y que no está contemplada en el Decreto Supremo 5142, que afecta a quienes perdieron la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales constitucionales. Es decir, que aquí se establece de que quien pierde la nacionalidad, la persona que pierda la nacionalidad, puede recuperarla por ley, pero no puede recuperarla por carta de nacionalización. O sea, no puede hacer el trámite por carta de nacionalización para poder recuperar la nacionalidad. Solamente se puede recuperar por ley establecida en el artículo 11, inciso final. No sé si me comprendió. No sé si se comprende. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Vamos a ver entonces, vamos a seguir ahora con la ciudadanía. La ciudadanía es un concepto distinto al concepto de nacionalidad. Porque la ciudadanía es aquel conjunto de condiciones que el derecho público exige para que las personas naturales puedan ejercer derechos políticos dentro de un Estado. Es decir, es una determinada atribución que el derecho le otorga a una determinada persona para que esta persona pueda ejercer determinados derechos políticos en un país. Solo el fundamento de esta categoría especial de derechos que se refieren al gobierno del Estado. La generalidad de los derechos, en cambio, reconoce su fundamento en la sola calidad de persona de sujeto de derecho. Me explico esto. Lo que sucede es que la persona, al momento de nacer, ¿cierto?, de ser considerado sujeto de derecho, tiene la capacidad de goce, como también tiene la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es aquella capacidad que le otorga la ley para poder actuar en la vida jurídica, para poder ejercer y contraer obligaciones. Esa es la capacidad de ejercicio. Por regla general, la capacidad de ejercicio que adquiere una persona la adquiere al momento de cumplir ciertos requisitos, como es, por ejemplo,
la mayoría de edad, tener 18 años y a la vez tener una capacidad para actuar en la vida jurídica, por ejemplo, no ser demente, no ser menor de edad, no tener alguna incapacidad jurídica. Cosa distinta es esta atribución que le otorga el derecho público, que es la calidad de ciudadano. Porque la calidad de ciudadano también la otorga la ley, en este caso del derecho público, el Estado de Chile, pero con la finalidad de solamente ejercer un determinado derecho, que es el ejercicio de la política, es decir, ejercer derechos políticos como miembro o partícipe de un Estado determinado. El artículo 13 señala los requisitos para ser considerado ciudadano y señala, son ciudadanos, los chilenos, ¿listo? Entonces los que hayan adquirido la nacionalidad chilena, que hayan cumplido, segundo requisito, 18 años de edad y que no hayan sido condenados a una pena aflictiva. La pena aflictiva es aquella pena superior a 3 años. Primer requisito, ser chileno. Ser chileno, ¿cierto? O sea, tener la nacionalidad chilena. Se exige la nacionalidad no importando la fuente. Entonces podemos comprender las fuentes que vimos en la clase pasada, las fuentes naturales o las fuentes adquiridas del artículo 10 y el artículo 11. Por carta, por gracia, etc. ¿Ya? Y el jus soli, el jus sanguinis, haber nacido en el territorio chileno, es decir, aquí se exige ser chileno. ¿Por qué no se distingue? Porque aquí solamente se está ejerciendo un derecho, y en este caso el derecho es el derecho de derechos políticos. Ahí se diría, por ejemplo, el derecho a ejercer cargos de elección popular, a ser elegido y a elegir, es decir, el derecho a voto y a ejercer su derecho a elegir a nuestras autoridades. Segundo requisito, haber cumplido, dice acá, 18 años de edad. Antiguamente, la mayoría de edad era la 21 años de edad. Con posterioridad, esa exigencia se rebajó a la edad de 18 años, conservando una tendencia del derecho comparado, dice aquí este manual, que reconoce la extensión de la información que hace que la juventud esté más temprana informada de los fenómenos políticos. Yo creo que esto va más allá, esta rebaja de la ciudadanía de 21 a 18 años, yo creo que tiene que ver más bien por un concepto sociológico del derecho. El derecho va de la mano por los cambios sociales. Y el derecho no solamente es un orden normativo, como piensan los positivistas. Los positivistas piensan que el derecho en sí es un derecho solamente conformado por un conjunto de normas que emanan de una fuente primaria y universal. Pero hay otras teorías del concepto de derecho que entienden que el derecho no solamente es un conjunto de normas, de reglas sistemáticas y ordenadas, sino que también el derecho está conformado por valores y por principios. Y esos principios son extraídos del devenir social. Es un derecho social y que va evolucionando con la sociedad. Y al ir evolucionando con la sociedad tiene que irse adaptando a los cambios estructurales, tanto sociales, políticos, económicos, si no se queda como un derecho retrógrado. Es como mi hija que me dijo, papá, ¿me puedes comprar un libro de derecho romano? Sí, mira, no es necesario que yo te lo compre porque yo tengo un manual que lo tengo hace muchos años. Oye, papá, pero me dijo, ¿y está actualizado? Entonces yo le dije, pero ¿cómo, pues, Nicole? Si el derecho romano no ha cambiado casi en 3.000, no sé, 4.000 años, así que el derecho romano es el único derecho que hay, así que mientras más viejo sea el libro, mejor, porque significa que es más original. Así que no importa que no esté actualizado el derecho romano, el libro de derecho romano. Ya. Entonces ahí podría yo explicar, poner ahí mi
mi cuota, de explicación que por qué el derecho va adaptándose. Aquí hay un ejemplo. ¿Ya? Profesor, ¿sí? ¿será que con el devenir de ahora, tantas redes sociales, acceso a tanta información, los jóvenes maduran mucho más antes? Claro, eso... efectivamente, o sea, el derecho tiene que irse adaptando y el derecho cambia muy lento, y tiene que pasar por todo un proceso legislativo, un proceso de aprobación, un consenso político. Entonces el derecho, no va de la mano con la realidad social. La realidad social, la realidad del mundo, la realidad del país va avanzando mucho más rápido que nuestra legislación, y la legislación se va quedando atrás, entonces el derecho va corriendo detrás de los cambios sociales. Y es como caracol. El derecho avanza como caracol y se va asumiendo. Entonces debe haber una conexión más íntima entre la sociedad y el derecho. Por ejemplo, los militares salieron a la calle, salieron a la calle durante el estado de excepción constitucional. Pero ahí yo me di cuenta que los militares son una institución completamente ajena a la realidad social. Completamente ajena a la realidad social, porque era una institución que no sabía orden público. No sabía cómo detener a una persona, cuáles eran los derechos del detenido, no tenían manejo de la contingencia, lo único que sabían era disparar y matar. Entonces ahí yo me di cuenta, con todos estos problemas sociales que han habido en el país, que las Fuerzas Armadas no se habían actualizado en relación a los problemas internos de la sociedad, y son instituciones muy alejadas de la realidad social. Ahí puedo explicar yo otro ejemplo. Ya, el tercer requisito, no haber sido condenado a una pena aflictiva. Acá, antes de leer el manual, lo que yo puedo aportar es que existe una condena. O sea, si existe una condena, hay una sentencia, y la persona ha sido condenada, no ha sido absuelta. Entonces dejamos de lado todas las personas que están en prisión preventiva. ¿Y por qué esto? ¿Qué es lo que es la prisión preventiva? Como yo lo explicaba en la clase anterior, la prisión preventiva es una medida cautelar. La prisión preventiva es la medida cautelar que decreta el juez de garantía durante la tramitación del proceso penal, antes de la sentencia. ¿Para qué? Para asegurar la debida protección de la sociedad, para asegurar la debida protección de la víctima y para asegurar la comparecencia del imputado a las diversas actuaciones del proceso. Entonces, para ser ciudadano, acá la persona no debe haber sido condenado, o sea, una sentencia condenatoria. Y segundo, no a cualquier pena, no a una pena de multa, por ejemplo, no a una pena por un simple delito o por un hurto, sino que debe tratarse de una pena que tiene un apellido, que se llama pena aflictiva. ¿Cuáles son las penas aflictivas? Las penas aflictivas son aquellas penas que tienen asociada un determinado estándar superior a 3 años. Son aquellas penas que son por delitos graves que atentan contra determinados bienes jurídicos de importancia, como son, por ejemplo, la vida, la integridad sexual, el derecho de propiedad, por ejemplo, el robo por sorpresa, el robo con intimidación, el robo con fuerza, etc. Entonces dice, el artículo 13 agrega una exigencia negativa. Esta es una exigencia negativa, o sea, no haber sido condenado. De no haber sido condenado a una pena aflictiva.
La condena a pena efectiva está contemplada en el artículo 17, número 2, como causal de pérdida de la calidad de ciudadano. Esta exigencia de no haber sido condenado a una pena efectiva solo opera como requisito que habilita la ciudadanía, cuando alguna persona llega a reunir las dos exigencias restantes que establece el precepto constitucional. ¿Ya? O sea, tiene que darse, por lo tanto, estos tres requisitos. Ser chileno, haber cumplido 18 años y no haber sufrido una condena. Pero ¿qué es lo importante acá? Porque esto es relativamente sencillo de comprender. Lo importante es que el concepto de ciudadano otorga ciertos derechos políticos que están en el inciso segundo del artículo 13. Y dice, la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, primero, segundo, de optar a cargos de elección popular y los demás derechos que la Constitución o la ley establecen o confieren. Entonces aquí vamos a ver los derechos políticos, principalmente, que otorgan la calidad de ciudadano. Primero, el derecho a sufragio. El derecho a sufragio es bien importante. El derecho a sufragio es importante porque está consagrado también a nivel como derecho fundamental. Es el derecho a participar en elecciones periódicas establecidas en el artículo 19. El derecho a sufragio permite participar en votaciones populares que pueden ser de dos clases. Hay dos tipos de elecciones o de votaciones. Primero son las elecciones o plebiscitos. Elecciones o plebiscitos y estas elecciones o plebiscitos están expresamente establecidos en la Constitución. En el artículo 15, inciso segundo, dice, solo puede o solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente establecidos por la ley. Por lo tanto, las elecciones o plebiscitos tienen una característica que son vinculantes y solamente son establecidos por la Constitución o por la ley. Y la segunda forma de poder ejercer este derecho de sufragio es también participar no en elecciones y plebiscitos, sino que en participar en consultas, ¿ya? No vinculantes. Estas consultas no vinculantes están reguladas en el artículo 18. Inciso quinto. Dice, una ley también, orgánica constitucional, que es la ley de votaciones populares y escrutinio, la ley 18.700, contemplará además un sistema de registro electoral bajo la dirección del servicio electoral al que serán incorporados por solo el Ministerio de la Ley quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. Es decir, que en la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio se regulan, por lo tanto, todas estas consultas no vinculantes. ¿Qué se eligen en las primeras? En las elecciones o plebiscitos. Dice aquí nuestro Cortavalo. Dice, en las elecciones se podrá elegir a los concejales, consejeros, diputados, senadores y presidente de la República. Y en los plebiscitos para pronunciarse sobre los textos de reforma constitucional en que se hubieran producido discrepancias entre el Congreso y el presidente de la República. O en los plebiscitos comunales o consultas no vinculantes que recaerán sobre materias de administración municipal señaladas en la Ley Orgánica Constitucional y convocadas por el alcalde con el acuerdo del Consejo a requerimiento de un determinado tercio de los concejales.
el derecho a optar a cargos de elección popular. Ya, ese es el segundo. Entonces, primero estamos viendo el derecho a sufragio, que el derecho a sufragio es aquel derecho político que otorga la calidad de ciudadano y que le permite a todo ciudadano participar en estas elecciones populares o en estas consultas no vinculantes. Y por lo tanto existe una ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinio que facilita o que regula en qué consisten estas elecciones, estos plebiscitos y estas consultas, ¿ya? Y la regla general es que estos plebiscitos y estas elecciones son para elegir determinadas autoridades como el presidente de la República, los miembros del Congreso Nacional, diputados y senadores, y algunos consejeros de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales. Principalmente también para elegir a las autoridades autónomas que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que son los alcaldes, ¿ya? Son por ahora, hasta este momento, las autoridades regionales que son elegidas por votación popular, porque las demás autoridades regionales son elegidas directamente por el presidente de la República. El segundo profesor, esto que está pidiendo la gente en general, no lo domino, estas asambleas constituyentes o que estén incorporadas a la nueva constitución, ¿es distinto o también eligen algo? No, es distinto. La asamblea constituyente es el mecanismo para poder estudiar la constitución. Es el órgano que va a diseñar las pautas generales para conformar la constitución, pero eso es posterior al plebiscito. Primero se llama a plebiscito a la ciudadanía para que la ciudadanía acepte o no acepte designar a este órgano. Y ahí va a haber que discutir qué órgano es el que va a decidir estudiar los diferentes principios que van a inspirar los diferentes artículos de la Constitución. Eso es posterior. Esa asamblea constituyente o asamblea popular o como se llame, quizás hasta le puedan cambiar el nombre. ¿Y qué órgano sería bueno que estudiara eso en su idea suya? Que armara la nueva Constitución. A mi opinión debe ser un órgano colegiado, compuesto tanto por miembros de la Cámara, del Senado o de diputados, como también ciudadanos que cumplan con determinados requisitos, no sé, pues personas que sean profesores, juristas, sociólogos, historiadores, pero también deben ser conformados por ciudadanos elegidos también por sus requisitos, pero también personas que conformen también el aparato político, no solamente conformado por una asamblea popular, solamente por una asamblea popular. A mi criterio debería ser una asamblea mixta. Yo creo que ahí da más garantías de representación, da garantías también de que sea más no tan politizada, porque a mi criterio una asamblea popular es demasiado doctrinaria, muy politizada. El otro quizás le da un poco más de estabilidad. Pero puede que ni siquiera se haga el plebiscito. Puede que ni siquiera lleguemos a votar en octubre. Puede pasar muchas cosas antes. Ya. El segundo requisito. ¿Y por qué está tan callada, Adriana? Estoy escuchando la materia, es que a mí me gusta esa materia. Ahí ya todos los demás están escondidos. No, profe, estamos pendientes de la clase. No, sí sé, sí estamos muy de acuerdo. Pero no veo a nadie en estar ahí acostados quizás. Y Heriberto tampoco está. O sea, está, pero no está presente. Ya. No, profesor, estoy acá, lo estoy escuchando y tengo la cámara activada también. Ah, ahí recién lo vi. Ahí está. Perfecto. Ya. Profesor. Aprovechando... No, que hablaron los dos al mismo tiempo. Sí. Profe, yo me quedé con una duda anterior, pero no la quise hacer para no interrumpir, pero
me quedó dando vuelta el tema de la no recuperación a través de las cartas de nacionalidad, porque no está eso que dicen que todo se hace como se deshace, y por qué la carta de nacionalización no se puede recuperar de la misma forma en que se pierde. Porque no es un modo originario de adquirir la nacionalidad. Primero se trata respecto de extranjeros. Son extranjeros que, cumpliendo con determinados requisitos, se le otorga una especie de premio por su estudio, por su aporte al país, y la manera de adquirir esa nacionalidad no es originaria, sino que es prácticamente una ficción. Y como es una ficción, entonces escapa a la manera a la regla general del derecho, que las cosas se hacen y se deshacen de la misma manera. Y por lo tanto, por eso es una excepción al último inciso del artículo 11. Esa sería la explicación. Pero es muy raro. En realidad es muy raro que se dé este tipo de situaciones. Este recurso de reclamo es muy poco visto, es muy extraño, salvo actualmente que ahora estamos con muchas personas que están adquiriendo su nacionalidad por la migración que tenemos en nuestro país. Pero generalmente la persona no pierde su nacionalidad, salvo que cometa un delito y haya sido condenado. Y si pierde pierde la ciudadanía. Pero la nacionalidad es muy difícil que la persona pierda su nacionalidad. Lo que se pierde generalmente es la ciudadanía por la comisión de delitos. ¿Y qué es lo que se pierde con la comisión de un delito grave, un crimen? Se pierde el derecho a ejercer cargos políticos, ejercer cargos de elección popular, participar en elecciones públicas, o sea, en plebiscitos y elecciones, ser elegido también uno, querer participar para poder tener cargos de representación popular, que es el segundo derecho que otorga la calidad de ciudadano. Es el derecho de optar a cargos de elección popular. Es decir, la ciudadanía no solamente otorga el derecho de yo a elegir a alguien, sino que también la ciudadanía me otorga el derecho de que a mí me elijan y yo pueda participar en cargos de optar a un cargo de elección popular, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley, obviamente, ¿cierto? Una determinada edad, una profesión, participar en un partido político, inscribir mi candidatura, cumpliendo con la ley de votaciones populares y escrutinio, etc. Nuestro manual dice es el derecho de optar a cargos de elección popular. ¿Ven? Ahí está. El derecho a ser elegido, lo mismo que dije yo, para los cargos de concejal, consejero, alcalde, diputado, senador, presidente de la República, en las condiciones, o sea, no cualquiera, en las condiciones establecidas por la ley. Cuando lo veamos más adelante, quizás el lunes, cuando veamos los requisitos para ser presidente de la República, es decir, tener una profesión, tener una determinada edad, etc. Y por último dice los demás derechos, el bolsillo de payaso, ahí donde queda todo, los demás derechos que la Constitución y la ley establezcan a los ciudadanos. Artículo 13, inciso 2. ¿Qué otros derechos otorga la Constitución y la ley? Primero, el derecho a pertenecer, este bolsillo de payaso. ¿Qué derechos otorga la Constitución o derechos políticos? Primero, pertenecer a un partido político, ¿cierto? Mira, a mí me gusta ser comunista. Estamos en la libertad de cátedra, ¿eh? Por si acaso alguien me está grabando. Me gusta ser comunista porque yo tengo una doctrina marxista. Chuta. Ya no, a mí no me gusta. Le faltó leninista. No, yo no soy marxista, digo, no, yo soy de la extrema UDI, soy de Patria y Libertad. Entonces existe la libertad de poder pertenecer a un partido político. ¿Y dónde está esto? En el artículo 19, como un derecho fundamental. El artículo 19 tiene 26 numerales. Y en el número 15, que eso lo vamos a ver en el segundo semestre, dice
asegura el derecho de asociación. Dentro de este derecho de asociación está el derecho a participar en un partido político. Y ahí nosotros yo les voy a explicar, vamos a conversar, les voy a explicar en qué consiste este derecho de asociación. Segundo derecho que establece la Constitución, derecho político, que la ley y la Constitución autorizan expresamente, es la capacidad para ser jurado, dice aquí nuestro guía, la guía que tenemos acá. Esto está establecido en el artículo 42 del Código Penal y dice: los derechos políticos a que se refieren los artículos anteriores, es decir, la capacidad para ser ciudadano elector, la capacidad para obtener cargos de elección popular y la capacidad para ser jurado. El derecho o capacidad para ser jurado es la de integrar tribunales formados por personas no letradas, elegidas por sorteo entre los ciudadanos en materia penal que tuvieron existencia entre nosotros en el siglo XIX, o sea, en el año 1800, para algunas materias, delitos de imprenta, por ejemplo, pero que actualmente en Chile no existen y que está derogada esta institución. Por lo tanto, es un derecho político histórico que no existe en la actualidad, toda vez que existe un nuevo sistema procesal penal establecido como un sistema acusatorio público, establecido principalmente por un tribunal que es un juez de garantía y un tribunal oral en lo penal, que no es el sistema que tenemos nosotros en nuestro ordenamiento constitucional procesal penal. Entonces, norma en desuso, pero no derogada. No, es una norma que no está vigente, es un resabio histórico. No es una norma que esté vigente, es una norma que está derogada. Ahora, la Constitución establece como principio que no solamente los chilenos pueden ejercer este derecho al sufragio. Qué extraño. Claro, porque también en el artículo 14 dice que los extranjeros también podrán ejercer este derecho a sufragio. Por ejemplo, un colombiana, viene aquí a Antofagasta, es decir, a Arica. Y aquí en Arica reside, se avecinda, tiene su familia, se casa, es decir, esa colombiana o esa argentina, la peruana o el extranjero, cumpliendo con los determinados requisitos establecidos en el artículo 14, como asimismo otros requisitos establecidos por la ley, puede optar a este derecho al sufragio. ¿Y cuáles son? Dice, artículo 14, los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años, ahí vamos viendo los requisitos, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13. Ciudadano chileno que haya cumplido 18 años de edad y no haber sido condenado a una pena efectiva. Podrán ejercer el derecho al sufragio en los casos y formas establecidos en la ley. Los nacionalizados en conformidad con el número 3 del artículo 10, los que hayan obtenido la nacionalidad por carta, tendrán la opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. Vamos a ver entonces los requisitos. Primero, debe tratarse de un extranjero avecindado en Chile por más de 5 años. Entonces aquí al tiro nos resalta qué se entiende por el vocablo o por la palabra avecindados. Yo entiendo por avecindado una persona de que cumple
con dos requisitos. Primero, estar físicamente en el territorio nacional, y segundo, tener el ánimo de permanencia. Nuestro manual dice: la expresión avecindados debemos entenderla en el sentido de una permanencia estable, lo que no se identifica con el domicilio civil. Sin embargo, entendemos que el avecindamiento por más de 5 años no se pide que sea ininterrumpidamente. Entonces, para nuestra Constitución, el concepto de avecindado es un concepto de estabilidad, de permanencia, de ocupación, de permanecer definitivamente acá en el territorio chileno. Pero no se exige que sea de manera continua. O sea, no es necesario que esté un determinado tiempo acá. Puede ser ir y venir, ir y venir, ir y venir. La ley de inscripciones electorales o de servicio electoral, en su artículo 37, señala que el avecindamiento en Chile se acreditará con un certificado otorgado por el Ministerio del Interior. Los extranjeros entonces llegan acá al país, obtienen su permanencia transitoria, cumpliendo con otros requisitos adquieren su permanencia definitiva y con posterioridad pueden obtener, por lo tanto, más requisitos para poder optar a este derecho de sufragio. Segundo, tener cumplido 18 años de edad. O sea, ser extranjero, avecindado. Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta en relación con el tema de el avecindamiento por más de 5 años, que se pide que sea ininterrumpido? Por ejemplo, si un ciudadano, vamos a poner un peruano, que por la condición limítrofe de la ciudad, supongamos un ciudadano peruano que ingresa con una visa de turismo, o sea, 90 días, ¿no es cierto? ¿Y esos 90 días son sumables estos 5 años? ¿O necesariamente tiene que haber cambiado su condición de turista en el país? Yo creo que debe cambiar su condición de turista. Yo entiendo que debe cambiar su condición de turista porque la condición de turista es transitoria. La persona viene con otra condición acá al país. No viene con el ánimo de avecindarse y de quedarse en el país. Debe contarse, habría que ver la ley de inscripciones electorales o la ley de extranjería para establecer, pero yo entiendo de que debe contarse a partir de su permanencia o visa transitoria, en que ya la persona tiene ciertos lazos de permanencia, tiene ciertos requisitos para poder ya establecer un ánimo más definitivo. Y así se ha modificado esta ley de extranjería en el sentido de que no solamente se debe cumplir con ciertos requisitos para optar a una visa de turismo, sino que se están elevando los estándares para que las personas no utilicen esta herramienta de estos 90 días de turismo para poder optar a otra visa temporal. Quizás alguien que trabaje en la PDI nos podría ilustrar de mejor manera. No sé si hay alguien que esté conectado, que esté despierto hasta ahora, ¿no? Pero lo voy a preguntar. Yo entiendo. Heriberto, tú. Sí, trabaja ahí. No lo sé. Profesor, ya estoy en retiro. Ah, ya. Pero lo puedo consultar. Yo entiendo que la condición de turista es muy transitoria. No permite tener este concepto de avecindamiento, porque el concepto de avecindamiento es un concepto de estabilidad, de permanencia en el país para establecer lazos económicos, familiares, para optar a ciertos derechos ya
más permanente. En cambio, la condición de turista es un concepto netamente transitorio. Ahora, que sirva para después optar a una estabilidad transitoria de mejor manera o mejor estatus, es como el primer peldaño. Pero lo voy a consultar para el lunes. Tener cumplido, segundo requisito, 18 años de edad. Eso se entiende, ¿cierto? No hay mayor explicación. Y tercero, no haber sido condenado a una pena efectiva. Primero tiene que tratarse de una condena. Y segundo, tiene que tratarse de una condena en un determinado estándar, superior a 3 años. Por lo tanto, a la pregunta, el derecho de a sufragio debe comprenderse. ¿Qué podría agregar yo aparte de lo que está en el manual? El derecho de a sufragio se comprende un concepto extensivo, es un concepto de derecho extensivo, porque no solamente se restringe necesariamente a los que tengan la nacionalidad chilena de origen, sino que también se extiende inclusive a aquellos que hayan obtenido la nacionalización por carta, cumpliendo ciertos determinados requisitos para poder optar a este derecho de sufragio. ¿Por qué razón? Porque las características del derecho a sufragio, primero que nada, es un derecho político, en virtud del cual se ejerce la soberanía. Eso es lo importante. La herramienta para ejercer la soberanía es el derecho a sufragio, porque la soberanía es el ejercicio del poder. La soberanía la ejerce el pueblo a través de este derecho de sufragio. Entonces es importante este derecho de sufragio porque es el elemento principal de ejercicio de la soberanía. ¿Y por qué? Porque a través del derecho de sufragio se eligen a nuestras autoridades que nos representan y que por lo tanto gobiernan, administran y toman las decisiones políticas, administrativas, judiciales, legislativas, etc. Entonces, es un derecho político en su esencia, a través del cual, dice acá, se eligen a los titulares o integrantes de nuestros órganos unipersonales o colegiados, o pronunciándose directamente sobre las materias que le han sido sometidas a su decisión. ¿Cuál es su característica? Se ejercita de manera individual. No existe el derecho a sufragio colectivo. Es individual de cada ciudadano. A la vez es un sufragio universal. Significa de que todo ciudadano, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Constitución y por la ley, tiene derecho a este ejercicio de este derecho a sufragio. Es tan universal que establece la ley que pueden inclusive determinadas personas que tengan una modalidad reducida, no sé, por las personas que tengan cierta incapacidad, para poder darse a entender, para poder escribir, los ciegos, analfabetos, personas que no puedan entender, tienen también este derecho a surgir. Aquí hay que complementar quizás el manual un poquito más, en el sentido de que el derecho a sufragio, a participar en estas elecciones, a marcar ahí el papelito en la urna, antiguamente en la ley era un derecho obligatorio, cumpliéndose los requisitos de 18 años, no haber sido condenado y ser chileno, o extranjero visitado por más de 5 años en el país. Era un derecho obligatorio, y las personas que no cumplían con este derecho, se les aplicaba antiguamente una multa establecida en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio, 18.700 o 18.500, no estoy muy seguro, si es 500 o 700, pero 18.700, ya. Con el desarrollo de la democracia y el devenir de otras posturas políticas, se modificó la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio,
y actualmente el voto no es obligatorio, sino que es voluntario. A mi entender, a mi criterio, a mi opinión, yo creo que el voto, el derecho al sufragio, debe ser obligatorio, porque eso impide una gran evasión, una gran abstención, porque los jóvenes como yo que soy joven, entonces no estamos, dicen, no estamos ni ahí con ir a votar, entonces los jóvenes no estamos, no está en sintonía con la política, porque la política está muy alejada de la ciudadanía, de los reales intereses, porque el país está en esta situación. Pues antiguamente las personas eran más responsables, se vivían en otros tiempos. Entonces yo creo, en mi humilde opinión, que el voto debería ser obligatorio. Quienes no pueden ejercer, por lo tanto, este derecho a voto, aquellas personas que hayan sido condenadas. Pero no todos los condenados, no todas las personas que estén privadas de libertad, porque como les he dicho, son aquellas personas que hayan sido privadas de libertad a través de una condena por delitos graves que atenten contra bienes jurídicos de importancia, como la vida, la integridad sexual, por ejemplo, una violación, un homicidio, el femicidio, y que atentan también contra otros bienes jurídicos como el patrimonio, el robo con sorpresa, el robo con intimidación, el robo con fuerza. Otra característica, aparte de ser individual, universal, es que es secreto y es voluntario. También el sufragio es personal. Como les dije, no existe el sufragio colectivo. Yo, Leopoldo Sotomayor Zuleta, no le puedo decir a mi vecino, oye, anda a votar por mí, sabes que tengo flojera, así que, mira, ahí tienes mi carnet de identidad, anda y vota por mí. Y vota por tal y tal persona, y después me trae el comprobante y pone el dedo y voy para acá. Entonces ahí hay ciertas regulaciones en la ley 18.700 de votaciones populares y escrutinio, en que se establecen faltas y se establecen delitos. Hay algunas conductas que se cometen al momento de ejercer el derecho a sufragio que están castigadas con multa, y hay otros hechos que se castigan con penas privativas de libertad, como son, por ejemplo, la adulteración de los votos, la suplantación de personas, impedir que las personas puedan ir a votar o sufragar, etc. Todo eso hay un listado bien extenso en la ley 18.700 que establece conductas sancionadas como falta, tipificadas como falta, y conductas tipificadas como delito. Por lo tanto, el sufragio es personal, es decir, el ciudadano o el extranjero que tenga derecho al sufragio debe concurrir por sí mismo y emitir ahí el codito ahí en el voto. El sufragio es igualitario. El voto, por ejemplo, de Adriana o de Cristian o de Heriberto vale lo mismo que mi voto. No por la condición de la persona, por su investidura, por su profesión, por lo que la persona es, su voto va a contar más o va a valer más su voto que otro. Sino que aquí existe un sufragio, dice acá, plural, universal, en que el voto tiene la misma característica. Y es secreto porque aquí el contenido del sufragio lo debe conocer solamente la persona que voluntariamente en la actualidad emite su voto ahí en la urna. Y esto da seguridad de libertad, de certeza jurídica y de publicidad. Permite el desarrollo más bien de la democracia. También
dice nuestro manual acá que el sufragio es voluntario. Esto fue sustituido en el año 2009. Se modificó el artículo 15 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio en el año 2009. ¿Qué presidente había en el 2009? No me acuerdo. Debe haber sido el primer... Bachelet, porque el 2010 fue Piñera con el terremoto. Ya, entonces entonces fue el primer mandato de la presidenta Bachelet. Y dice, en las votaciones populares el sufragio es personal, igualitario, secreto y voluntario. Antiguamente decía obligatorio. Por lo tanto, corresponde esta a una concepción doctrinaria del ciudadano, quien decide si lo ejerzo o no lo ejerzo. O sea, si yo quiero voy ese día a la playa, me quedo dormido. En realidad es la expresión, como para buscarle una explicación, es la expresión más pura de la democracia. El voto también es directo. En las elecciones el elector vota de un modo inmediato por alguno de los candidatos a ocupar el cargo en disputa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sucede es que en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, el voto no es directo, sino que el voto se elige allá en Estados Unidos determinados representantes. Y esos representantes concurren a otra elección para poder dirimir entre esos representantes quién es el que va a ser elegido en el determinado cargo. Acá no. Acá se cumple con determinados requisitos de inscripción de las cédulas de los registros electorales en un determinado plazo, cumpliéndose con la ley de inscripciones de votaciones populares y escrutinio, como la ley de inscripción electoral. Cumpliéndose con esos requisitos, se inscribe la candidatura, se aprueba por las bases políticas o independientes, y los ciudadanos con derecho a sufragio van y votan directamente por el listado que está en una determinada posición. Esto se opone al sufragio indirecto o de segundo grado, en que el elector de primer grado vota por un elector de segundo grado, el representante que les decía yo, y estos representantes eligen a la persona que va a ocupar el cargo. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Todas las elecciones populares, ya sean elecciones, plebiscitos o estos con convocaciones especiales de las municipalidades, son de elección directa. No existe aquí en Chile el voto de segundo grado o el voto a través de representantes. El artículo 47 de nuestra Constitución señala que la Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. Esto no significa que existan distritos, o sea, de determinadas clasificaciones, ¿cierto? Hay una clasificación, una distribución de sectores en que van a ejercer estos diputados, que son las circunscripciones distritales de los determinados diputados. Dice, la Cámara de Diputados estará integrada por miembros elegidos en votación directa en los diferentes distritos electorales. El artículo 49 señala: el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales. Entonces ahí dice, mire, yo se elige directamente a estos senadores, a este diputado, etc. Tratándose de los concejales... Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta ahí en relación con el artículo 49 que dice que por votación directa, pero hoy día
el sistema electoral fue modificado y ya no ya no se eligen directamente, sino que algunos de ellos van por ¿cómo se llama esto? Por arrastre, por decirlo de alguna forma. En el artículo 49. Sí, efectivamente. Es lo que antiguamente lo que sucedía es que en la Constitución del año 80 existía un mecanismo que se llamaba Un sistema ¿cuánto? el sistema binominal, ¿no es cierto? Que fue modificado y hoy día se nos presenta, por ejemplo, que llegan al Senado personas que tienen un 1% de representación por este nuevo sistema electoral. Sí, efectivamente. En la Constitución del año 80, antes de la modificación que usted me dice, existía este sistema binominal. Pero este sistema binominal fue criticado porque no representaba y no daba a entender una verdadera representación de los miembros de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados. Entonces, se ha tratado de obtener un mecanismo que permita una verdadera representación, pero es bien difícil. Primero que nada, por el número de diputados y senadores que hay, por las diferentes circunscripciones, por los plazos de elección que hay, porque algunos son elegidos un plazo, otros son elegidos otro plazo. Entonces, efectivamente, ese sistema binominal es un sistema que era en sí un poquito perverso, porque personas que obtenían una determinada cantidad de votos, a pesar de tener una cantidad de votos elevadas, no eran elegidas porque deberían elegirse mediante un bloque político. Entonces predominaba ahí la elección por bloque político más que por la cantidad de votos que se obtenía. Entonces se trató de moderar, se trató de hacer una mejor representación y se impuso este sistema, que también tiene imperfecciones, como la que me dice usted, en el sentido de que determinados candidatos no representan a la mayoría de los ciudadanos en un determinado sector. Y por ejemplo, ahora actualmente se está tratando de reducir o de aumentar el número de representantes de las determinadas cámaras. Entonces también es una situación que va a generar un determinado problema porque se va a tener que aumentar el nivel de distrito y se va a tener que aumentar esta capacidad. Entonces, efectivamente es un sistema imperfecto, no es un sistema de real representación del derecho de la soberanía, de ejercer el derecho a sufragio. Pero es lo que hay, con sus imperfecciones y con sus arreglos, sus parches, y que seguramente se va a tener que modificar en nuestra Constitución del año 2045. De a poco voy dando se van haciendo un esquema de mi opinión política. Ya. En cambio, respecto de los concejales, también está en el artículo 119, los concejales, ¿qué es? Entonces de repente alguien puede decir, ¿y qué cuestión son los concejales? ¿Dónde están regulados los concejales? Chuta. ¿Dónde están los concejales? Los concejales están en el artículo 119. Y lo vamos a ver, dice. Como ustedes ya leyeron una vez la Constitución, ¿cierto?
Dice, en cada municipalidad habrá un consejo integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades. Durarán 4 años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el número de concejales y la forma de elegir el alcalde. Y después habla de cómo está conformado el consejo. Entonces señala el artículo 119 que los concejales son elegidos por sufragio universal de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y esta Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 72, dispone que los concejales son elegidos por votación directa. Ya. Este derecho a sufragio, volviendo a nuestro segundo capítulo de la Constitución, para ir avanzando en lo que nos queda antes de terminar. ¿A qué hora termina esta clase? No lo sé. Quedan 5 minutos. Ya. ¿Me puede avisar alguien? Ya. Entonces, el artículo 16 establece ciertas causales de suspensión. ¿Qué son estas causales de suspensión? Lo que sucede es que la persona puede estar en alguna situación de su vida, puede sufrir alguna enfermedad, puede ser condenado por un determinado delito, tener alguna sanción de un determinado tribunal, en que esas causales le van a impedir el ejercicio de su derecho a sufragio. Entonces la ley dice, mire, cuando usted cae en un determinado situación, entonces su derecho a sufragio va a estar suspendido, va a estar entre paréntesis. ¿Ya? Entre paréntesis. Terminado esta situación, cumplida la pena, usted se recupera de su enfermedad, etc., usted recobra su derecho a intervenir, a ser ciudadano, a ejercer soberanía. ¿Por qué? Porque este derecho de sufragio es un derecho fundamental establecido en el artículo 19, número 15. Es un derecho que emana de la naturaleza del ser humano, de su esencia. Y por lo tanto los derechos que emanan de la naturaleza humana del artículo 19 son inalienables, imprescriptibles, etc. ¿Cuáles son las causales de suspensión? La interdicción en caso de demencia. Entonces aquí sale una palabra media rara, dice interdicción. Entonces, ¿qué es lo que es la interdicción? Vamos a explicar al tiro. Segundo, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como de conducta terrorista. Entonces aquí surge la primera diferencia, porque yo les expliqué recién que la calidad de ciudadano la tienen aquellas personas que no hayan sido condenados. Los que son condenados no son ciudadanos. En cambio, el derecho a sufragio se suspende, que es una cosa distinta, cuando la persona es acusada por el delito que merezca pena aflictiva o por un delito que la ley califique como conducta terrorista. Ahí hay una diferencia. Y tercero, por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad con nuestro artículo 19, número 15. Vamos a ver la última causal esta noche, que es la causal por interdicción por demencia. ¿Qué es lo que es la interdicción? La interdicción es una inhabilidad. Antes de ver el manual, yo les voy a explicar lo que yo sé de la interdicción. La interdicción es una causal de inhabilidad. Yo soy inhábil. ¿Para qué? Para actuar en la vida jurídica, para contraer derechos y obligaciones.
Y esta inhabilidad es aquella inhabilidad que se va a establecer por una determinada situación personal, por ejemplo, por demencia, porque me gusta el juego, porque voy al casino y me gasto todo mi sueldo, porque sufro una perturbación en la realidad. Entonces mi realidad yo no la tengo muy clara. Entonces mis familiares, mi señora, mis padres, mis hijos, necesitan seguir administrando mis bienes. Yo tengo mi casa, no sé, pues mi sueldo, el auto, entonces tengo bienes y esos bienes tienen que administrarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen los familiares? Recurren al juez, al tribunal, y le dicen: señor juez, mire, mi familiar X tiene una determinada causal que lo inhabilita para actuar en la vida jurídica. Y por lo tanto, yo le pido a usted, señor juez, que declare su interdicción mediante una sentencia judicial. Entonces se hace un trámite en el tribunal y el tribunal otorga, declara la interdicción y otorga la administración de los bienes a un determinado familiar que sea competente. Ya, entonces dice ahí, primera causal por interdicción en caso de demencia. Nuestro Código Civil emplea la expresión demente en un sentido amplio de toda enfermedad o trastorno mental. Entonces la demencia es una enfermedad mental. Hay personas que nacen con una enfermedad mental, como son, por ejemplo, las personas que nacen con síndrome de Down. Ellos por una situación que se da en la concepción, nacen con una determinada más o menos carga biológica y la persona nace enferma. Pero hay otras personas que nacen sanas y que producto de situaciones externas de la vida, no sé, pues, etcétera, muchas cosas, la persona puede sufrir una enfermedad, una profunda depresión, o puede desarrollarse en ella una enfermedad mental que hasta ese momento no se había desarrollado. Entonces el concepto que da el Código Civil de demencia es un concepto amplio, cualquiera que sea el nombre técnico que se le dé en la medicina con una determinada propiedad, con afecciones que dan por resultado que el individuo pierda la conciencia, pierda la razón, pierda el concepto de realidad. Por ejemplo, otra enfermedad que la persona puede sufrir es la esquizofrenia. Hay personas que nacen esquizofrénicas o que se les puede desarrollar la esquizofrenia por algún agente externo. Profesor, ¿hay un mínimo para mantener la demencia temporal? Lo determina el juez. El juez va a determinar los periodos, la duración, puede dar no al lugar a la interdicción por demencia y va necesariamente a pedir un peritaje de un médico. El médico le va a hacer un examen a esta persona que está inhábil y en la sentencia judicial, por eso se hace con una sentencia judicial y se va a escuchar al defensor de ausente. Se va a pedir un pronunciamiento del defensor, porque como esta persona no se puede defender, entonces se va a pedir una opinión del defensor de ausente, se va a pedir un peritaje psiquiátrico de un médico del servicio médico legal, y en la sentencia se van a establecer los plazos, los requisitos, la duración, el representante, la capacidad que va a tener este administrador de los bienes, etcétera. ¿Por qué preguntaba? Porque la demencia temporal también yo he escuchado que se usa como una estrategia en algunos juicios, pero puede darse la estrategia, está un tiempo con demencia temporal, después recobra la cordura y puede ir a votar. Por eso preguntaba. Sí, buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque también el concepto de demente también es una causal de
inimputabilidad penal. Lo que pasa es que en materia penal, la persona para poder ser condenada a una pena privativa de libertad, para ser declarado responsable por un delito, debe ser imputable. Es decir, debe tener una capacidad de representarse el resultado. Es decir, ya de nuevo me voy a poner yo como ejemplo. Yo maté a alguien, pero yo tengo la capacidad de representarme que esa persona falleció. Entonces el demente no tiene esa capacidad de representarse el resultado de sus actos. Entonces los dementes son incapaces absolutos. Entonces hay diferentes tipos de incapacidades. Las incapacidades absolutas y las incapacidades relativas. Y eso lo va a determinar el tribunal en su declaración de interdicción. Por esa razón aquí en el manual dice, la interdicción la pronuncia el juez mediante una sentencia, un proceso judicial, en que declara que a la persona incapaz o demente para todos los actos de la vida jurídica, para obligarse, para contraer derechos, para suscribir contratos, para contraer matrimonio, por ejemplo, para divorciarse, para administrar sus bienes, su cuenta corriente, para vender, comprar, arrendar, permutar, etc. La sentencia del juez que declara la interdicción por demencia a una persona produce, como en lo que estamos viendo acá, la suspensión de su derecho a sufragio. También produce otros efectos, como la imposibilidad de responder penalmente, produce la incapacidad para administrar sus bienes, produce la incapacidad para adquirir derechos civiles como el matrimonio, la adopción, celebrar contratos, trabajar, actuar en la vida social, jurídica, económica, política, etc. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Por el tiempo que el tribunal determine en su sentencia. Bien, ahí vamos a quedar con nuestra salud, física y mental, y vamos a disfrutar de un buen toque de queda. Ya.